Buenos días, jóvenes. No sé si me escuchan, si hay algún problema, me avisan, por favor. Sí, Buenos escucha, días, profesor. profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Sí se escucha. Ya, listo, gracias. Cualquier dificultad me avisan, por favor. Bien, jóvenes, si yo estoy a cargo del curso de aritmética, nuestro curso es de 2 horas aproximadamente, ¿sí? Eh, la aritmética es la siguiente. Voy a tratar de hacer un resumen rápido de la teoría y algunas propiedades. Luego se va a tener que resolver 10 problemas que está ahí en la separata, ¿no? Si nos da el tiempo, lo haremos los 10. Y adicionalmente hay 10 problemas como tarea, ¿no? Eso deben resolverlo en casa. Cualquier pregunta que quieran hacerlo, tienen que hacerlo dentro de la hora de clase, ¿no? Pregunten más, puede ser a través del chat o abran el micro, no hay problema, ¿sí? Yo voy a estar revisando o rato en rato el mensaje de chat. De repente hay alguna inquietud que tenga, ¿sí? Cualquier mensaje dejen ahí sobre el tema que vamos a ver, ¿sí? Muy bien, entonces ya vamos directamente a la teoría que nos corresponde. Voy a apagar la cámara para que sea más fluido la conexión. Ya, entonces hoy día vamos a ver lógica proposicional y además una parte de conjuntos. Los puntos a tratar va a ser conectivos lógicos, tablas de verdad, cuando una proposición compuesta es tautología, contradicción, contingencia, algunas propiedades importantes. Luego veremos conjuntos, conjunto de pertenencia, inclusión, cuando los conjuntos son iguales, cardinal de conjuntos. Todos esos puntos vamos a ver rápidamente. Bien, empecemos con lógica proposicional. Bueno, dice la lógica proposicional es una rama de la matemática, ¿no? Que se dedica a estudiar las proposiciones. Bien, entonces, ¿qué es una proposición lógica? Pues la proposición lógica dice es un enunciado coherente que se caracteriza por ser verdadero o falso, sin ambigüedad. En resumen, cualquier enunciado que tenga un valor, ya sea verdadero o falso, va a ser una proposición lógica. Vamos a tener proposición simple y proposición compuesta. Proposición simple, también denominada atómica, simplemente son aquellos que no tienen conectores lógicos. ¿Sí? Además, las proposiciones simples se denota con las letras minúsculas P, Q, R, etc. ¿Sí? Ya está, ¿no? P, Q, R, etc. Por ejemplo, acá, una proposición Fidel es buen cocinero. Simplemente a todo eso lo representamos con una P. O de repente Fidel es abogado y a eso le podemos llamar simplemente Q. La proposición compuesta, también denominada molecular, simplemente es que se va a tener varias proposiciones simples enlazados o conectados a través de los operadores lógicos. Por ejemplo, acá. Fidel no es un buen cocinero. Estamos negando a la proposición P. O podría ser Fidel es abogado y buen cocinero. Entonces ahí tenemos dos proposiciones simples, P y Q, que está enlazado a través de ese conector lógico. Y entonces ese tipo son proposiciones compuestas. Y de hecho vamos a tener una proposición mucho más compleja y vamos a tratar de simplificar, ¿no? Como observación, dice, no son proposiciones lógicas los enunciados que son tipo mandatos, deseos,
enunciados interrogativos o exclamativos. Este tipo de enunciados no va a ser proposición lógica. Simplemente un enunciado que tenga un valor, ya sea verdadero o falso, eso es una proposición lógica. Aquí tenemos los conectores lógicos. El primero va a ser la negación. Aquí está el símbolo, el esquema. Simplemente estamos negando a una proposición P. ¿Cómo se lee ese esquema? No P. Otra forma de hacer la lectura sería, no es cierto que, es falso que. Luego tenemos otro conector lógico, ya la disyunción débil, cuyo símbolo es esta. Y aquí tendríamos el esquema, ¿no? Dos proposiciones P, Q enlazado a través de ese conector lógico, disyunción débil, ¿no? Ya está, tenemos este esquema. ¿Y cuál es su lectura? P o Q. Otra forma de leer, o bien a menos que. Luego tenemos la disyunción fuerte, simbolizado por este triangulito. Y el esquema quedará dado de esa forma, ¿no? ¿Y cuál es la lectura de este esquema? O P o Q. Otra forma de leer el esquema, o bien, o bien. Luego tenemos la conjunción cuyo símbolo es esa y el esquema quedará dado de esa forma. ¿Y cuál es la lectura de este esquema? P y Q. Otra forma de leer ese esquema. Sin embargo, aunque, pero, también. O sea, hay varias lecturas para este esquema, ¿no? Tal como indica en esta última columna. Luego tenemos la condicional, y ese es el símbolo, y el esquema va a quedar representado de esa forma. ¿Cuál es la lectura de ese esquema? Si P, entonces Q. Otra lectura para el esquema. En consecuencia, por lo tanto, se deduce, ¿no? Cualquiera de ellas, pues, es la lectura de este esquema. Luego tenemos la bicondicional, cuyo símbolo es esa. El esquema estaría dado de esa forma. Su lectura, P, sí, solo sí, Q. Otra forma de leer, cuando y solo cuando. Ya está. Como observación sobre la condicional, P entonces Q. Este esquema también se puede leer de otras formas. Fíjense, simplemente aquí. Hay que considerar en la condicional. P es como si fuera la primera proposición y Q la segunda. Hay que respetar el orden, ¿eh? Primera y segunda. O simplemente P sería la premisa y Q la conclusión. Entonces acá, P entonces Q, se puede leer de la siguiente forma. Q puesto que P. Aquí se está cambiando el orden, ¿no? Q puesto que P. Pero eso equivale a esta representación. Otra equivalencia, aquí sería, ¿no? Ya que, o sea, Q ya que P. Otra lectura, Q porque P. Otra lectura, Q si P. Otra lectura sería Q debido a que P. Otra lectura, Q dado que P. Entonces, fíjense, para este esquema también hay varias lecturas, pero cambian del orden. O sea, esta palabrita, puesto que, primero va el Q, luego el P, ¿no? En cada una de las demás. Estamos cambiando el orden. Pero al final es la lectura para esa representación. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto. En los problemas vamos a encontrar alguna de estas palabras y simplemente equivale a este esquema. Ya está. Entonces esos son los conectores lógicos o también denominado operadores lógicos.
Ahora tenemos los valores de verdad de cada uno de los operadores. Vamos a considerar solamente dos proposiciones, P y Q. Si fuese así, entonces, ¿quiénes son los valores de P? Verdad, verdad, falso, falso. Y el de Q, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué pasa si tuviéramos una proposición más? Por decir, un R está acá. Entonces, ¿cómo serían sus valores? Habría 4 verdaderos, 4 falsos, ¿no? O sea, crece. Bueno, para nuestro caso solamente necesitamos dos proposiciones, P y Q. La primera columna sería la negación de P. Si los valores de P está aquí, su negación va a quedar así. Muy bien. Ahora en la siguiente columna, P o Q. De acuerdo a estos valores para P y para Q, ¿qué valor me va a dar este operador? Pues queda así. Siempre va a ser verdadero, salvo un caso que es falso. ¿Y cuándo es ese caso? Cuando ambos son falsos. Solo ahí me va a dar falso. En los demás casos, verdadero. La siguiente columna, P y Q. ¿Cómo son sus valores? Ahí me dice siempre va a ser falso, salvo un caso es verdadero. ¿Y cuándo es ese verdadero? Cuando ambos son verdaderos. Solo ahí. En los demás casos, falso. En la condicional, habíamos dicho aquí hay que respetar el orden. P es primero y Q segundo. Porque si yo cambio el orden, voy a tener resultado diferente. Entonces, ¿cuál es el valor de este operador? Pues va a quedar así. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Solo hay un caso donde me da falso. ¿Cuándo es ese caso? Cuando primero es verdadero y el segundo falso. Solo ahí me va a dar falso este operador. En los demás casos va a ser verdadero, tal como indica ahí. Luego tenemos la bicondicional. ¿Cuáles son sus valores? Pues dice, va a ser verdadero si sus valores son iguales. Por ejemplo, acá, verdad, verdad, o falso, falso. Si son iguales, verdadero. En cambio, va a ser falso si son diferentes, como en este caso. Finalmente, el triangulito. Dice falso, verdad, verdad, falso. ¿Cuándo me da falso? Cuando los valores son iguales, ¿ves? Puede ser verdad, verdad o falso, falso. Ahí me va a dar falso ese operador. En cambio, si son diferentes, verdadero. Ya está. Entonces, esos son sus valores de cada operador o conector lógico. Eso no hay que olvidarse. Y además, solamente en el operador de la condicional hay que conservar el orden. No debemos cambiar. En cambio, lo demás yo puedo cambiar el orden y no hay problema. Siempre me va a dar el mismo resultado. Y a partir de estas definiciones se va a generar muchas propiedades. Por ejemplo, acá, si yo niego el valor de este triangulito, sería verdadero, falso, falso, verdadero, que va a ser exactamente igual al valor de la bicondicional. O sea, si yo niego esto, eso va a ser exactamente igual a este valor. ¿Sí? Son equivalentes, ¿no? Y así se va a generar una serie de propiedades que luego vamos a mencionar. Bien, se va a tener proposiciones compuestas. Eso vamos a tener que simplificar. Si en el resultado final aparece siempre verdadero, se le va a denominar tautología. En cambio, si en el resultado final siempre aparece falso, se le va a denominar contradicción. Pero si en el resultado final hay verdaderos y falsos, se le denomina contingencia. Ya está, entonces no olvidarse eso. Tautología, cuando siempre es verdadero, y contradicción cuando siempre es falso. Pero si hay falsos y verdaderos, será contingencia. Ya, entonces aquí tenemos algunas propiedades importantes de lógica. La primera involutiva es simplemente doble negación, se cancela y queda
solamente la proposición. Conmutativa, cambiamos el orden, P o Q, Q o P, ¿no? Me dan el mismo, igual acá en el otro operador. En la condicional, esta propiedad se va a usar bastante, fíjense. P entonces Q equivale a la negación de P o Q. Primera, segunda, ¿no? Hay que respetar la negación de la primera o la segunda proposición. Asociativa, tenemos tres proposiciones P, Q, R. Si observamos, tenemos el mismo operador. En este primer caso, O, en el segundo caso, I. Entonces, en esta primera parte, aquí están asociados P y Q, ¿no? Pero yo lo puedo asociar los dos últimos, Q con R, y quedaría así, ¿no? Igual acá, están asociados los dos primeros, pero yo lo puedo asociar los dos últimos. Entonces, a ese tipo se le denomina asociativa. Distributiva. ¿En qué se diferencia la propiedad asociativa de la distributiva? En la asociativa tenemos tres proposiciones PQR. En distributiva también tenemos tres proposiciones PQR. En asociativa tenemos el mismo operador o puede ser I. En cambio, en la distributiva son operadores diferentes. Si acá es O, acá está I. O si este es I, el otro es el O. Entonces ahí hace la diferencia, ¿no? Asociativa de la distributiva. Entonces en la distributiva, si yo tengo P, O, Q y R, se va a distribuir de la siguiente forma. Que haría P, O, Q, que es lo que está acá. Luego viene el I, nuevamente P, O, R. Así. Igual en el segundo caso. Esa es propiedad distributiva. ¿Qué más tenemos? La ley de Morgan. La negación de P o Q es equivalente a la negación de P y la negación de Q. Igual acá la negación de P y Q queda no P o no Q. Propiedad muy importante. Ley de complemento. P y su negación simplemente queda falso. P o su negación me da verdadero. Ley de la identidad. ¿No? Vamos pasando esto rápido. Luego tenemos ley de la absorción. Aquí hay cuatro casos. Esta propiedad de absorción es muy importante. Fíjense, solamente se trabaja con dos proporciones, P y Q. Acá tengo P, dentro del paréntesis está P, luego el Q. Igual, ¿no? Acá, también por acá. Pero fíjense, ¿qué tiene de particular esta propiedad de absorción? Primeramente, solamente se trabaja con dos proposiciones y también puede ser con su negación. Luego tener en cuenta que siempre va a haber operadores diferentes. Por ejemplo, acá tengo O y dentro está el I. O viceversa acá, I está afuera y dentro está el O. Igual acá, O, aquí está I. Si acá está I, adentro está el O. O sea, siempre van a ser operadores diferentes. Vamos a este primer caso. La proposición P está afuera y dentro del paréntesis está la misma proposición. Si es así, toda la expresión se reduce a esta proporción que está afuera, P. Igual acá, la proposición P está afuera, dentro del paréntesis está la misma proposición, entonces todo eso se reduce a la proposición que está afuera, tal como indica acá. En este otro caso, tengo afuera la proposición P y dentro del paréntesis está su negación. Si es así, queda la proposición que está afuera, el operador y la otra proposición que sería el Q. O sea, P o Q, que es lo que aparece acá. En este caso, tengo la proposición P que está afuera, dentro del paréntesis está su negación. Si es así, queda esta proposición P, este operador y la otra proposición Q. ¿Y qué haré eso? Ya está. Entonces hay cuatro casos de absorción que nos va a ayudar, pues, reducir expresiones muy complejas, ¿no? Entonces se utiliza bastante esta propiedad de absorción. No olvidarse. Ley de la bicondicional.
P si solamente si Q equivale P entonces Q y Q entonces P. Luego lo que les había mostrado en la tablita inicial, P si solamente si Q equivale a la negación de P triangulito Q. Ya está, entonces son algunas de las propiedades importantes que hay que tener en cuenta. Sigamos. Ahora veamos un rato de conjuntos. Conjunto sabemos que es la colección, agrupación de objetos, ¿no? Que deben tener una característica común. Ahora, usualmente los conjuntos se denotan con letras mayúsculas y los elementos van a ir entre llaves. Por ejemplo, acá tengo el conjunto M, cuyos elementos son estas letras griegas, ¿no? Alfa, beta, delta, epsilon, teta, psi, lambda, pi, ¿no? Y estos elementos están separados por punto y coma. O simplemente puede estar separado por comas, ¿no? Entonces no hay problema. Es más, el orden de los elementos no interesa, ¿no? El orden no interesa. En cualquier orden yo lo puedo poner los elementos. Determinación de un conjunto. Vamos a tener dos formas, por comprensión y por extensión. Veamos por comprensión. Simplemente se resalta o se indica la propiedad o característica común de los elementos. Por ejemplo, acá tengo el conjunto B cuyos elementos tienen esta forma, x más 1 entre 2. Y eso dice de ser un entero, tal es que satisface esta condición. X está en ese intervalo. ¿Está bien? Entonces, todos los elementos del conjunto B deben tener esta forma y eso debe ser un número entero, tal es que X está en ese intervalo. En cambio, si yo hago la representación por extensión, aquí sí tengo que mostrar todos los elementos del conjunto. Como ven acá, tengo el conjunto B y aquí están todos sus elementos. En cambio, acá en el ejemplo anterior, no, pues solamente digo que los elementos deben tener esa forma que cumple esa condición y listo, ¿no? Pero aquí no, aquí sí tengo que mostrar todos los elementos del conjunto dado. Luego tenemos clase de conjuntos. Conjunto vacío. Simplemente es aquel conjunto que no tiene elemento. Y siempre el conjunto vacío se denota con la letra phi o también por las llaves sin elemento. O sea, el conjunto vacío puede estar dado por phi o simplemente las llaves sin elemento. Es lo mismo, ¿eh? Como ejemplo, tengo un conjunto cuyos elementos son números enteros, pero que cumple esta condición. X es mayor que 2 y además X es menor que 3. ¿Habrá un número entero que cumple estas condiciones? No hay. Entonces significa que ese conjunto va a ser vacío. Luego se tiene el conjunto universal. Simplemente es el conjunto más grande, ¿no? Dentro de ese conjunto están los otros conjuntos a considerar. Y generalmente se denota con la letra 1 de universal. Ya está. Entonces, conjunto vacío, conjunto universal. Conjuntos numéricos. El conjunto de los números naturales. Recordar, los números naturales se representa con la n mayúscula, ¿no?
Y además, los números naturales empiezan en el 0. 0, 1, 2, 3, 4 hacia adelante. Ya está. Luego tenemos conjuntos de los números enteros. Los enteros se representan con la letra Z mayúscula. Aquí va a estar tanto positivo como negativo, ¿no? Están todos los elementos de los conjuntos enteros, positivo o negativo. Luego tenemos el conjunto de los números racionales. Los números racionales se representan con la letra Q mayúscula. Sus elementos van a ser de la forma A entre B, donde A y B son enteros y con este B diferente de C. Entonces, todo número racional tiene esa forma. Los números irracionales se denota con la letra I mayúscula, ¿no? Sus elementos son los X, que pertenece a los números reales, tales que ese X no es un número racional. O sea, los irracionales no se puede expresar como una fracción. Por ejemplo, tendremos dentro de los irracionales el pi, raíz de 2, raíz de 3, etc., ¿no? Esos son números irracionales porque su valor no se puede expresar como un cociente, una fracción. Finalmente tendríamos el conjunto de los números reales, representado con R mayúsculo. Eso es los racionales unidos con los irracionales. Así que haría. Gráficamente quedaría así, ¿no? Si este es el conjunto de los números naturales, sobre eso están los números enteros. Y sobre eso están los números racionales. Ahora, ¿dónde estarán los números irracionales? Irracionales con los racionales no tienen nada en común. Son disjuntos, así estará. Aquí estarán los irracionales. Y sobre eso está, pues, el conjunto de los números reales. Entonces, los números reales sería, pues, como el universo, ¿no? Contiene a todos los demás números. ¿Ya está? Cardinal de un conjunto. Simplemente es la cantidad de elementos que tiene un conjunto, ¿no? Además, si hay elementos que se repiten, hay que contar una sola vez. Para denotar cardinal de un conjunto hay varias formas. Una de ellas es esta, ¿no? Cardinal de A. Otra notación es el numeral de A. Otra notación es n de números de elementos de A, ¿no? La más usual es esto, ¿no? El cardinal o el n. Por ejemplo, acá, el conjunto A tiene como elementos 1, 2, 1. Aquí vemos que el elemento 1 se repite. Hay que contar o considerar una sola vez. Entonces, este conjunto A en realidad equivaldría pues 1, 2. O sea, tiene solamente dos elementos. Por lo tanto, su cardinal es 2. Tenemos el conjunto B, que no tiene elementos. Eso significa que el conjunto B es el conjunto vacío. Entonces significa que su cardinal es 0. Vamos a borrar esto. Relaciones entre conjuntos. La primera relación es de pertenencia. Acá simplemente se va a considerar los elementos sobre el conjunto, ¿no? Pues acá tengo un elemento y aquí está el conjunto A. Pues podemos decir que el conjunto X, perdón, el elemento X pertenece al conjunto A. Y esa sería la notación. O si no es elemento del conjunto A, podemos poner así. X no pertenece al conjunto A.
Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto T con estos elementos. 1, 2, 3, 4 entre llave, 5, 6 entre llave. Esos son los elementos del conjunto T. Entonces, vamos a tratar de responder cada una de estas preguntas. 2. ¿Pertenece al conjunto T? Sí, entonces aquí debe ir pertenece. Muy bien. 4. ¿Pertenece al conjunto T? Si observamos aquí, no hay 4 solitos. Lo que hay es 4 entre llave. Ese es un elemento de T. Pero acá me dice 4 solitos. ¿Será un elemento de T? No. No es elemento de T, por lo tanto va ese símbolo. Ahora, 4 entre llaves. ¿Pertenece al conjunto T? Sí, correcto. Entonces va ese símbolo. Ahora, 1 entre llave. ¿Pertenece al conjunto T? No. Lo que es elemento es sin llaves. Ya está. Ahora, phi pertenece al conjunto T. Aquí dentro de los elementos del conjunto T no aparece phi. Así es que phi no pertenece al conjunto T. Luego tenemos 5 entre llaves. ¿Pertenece al conjunto T? No hay ningún elemento de este tipo. Lo que hay 5 y 6 juntos, ¿no? Entre llaves. Pero así como está, no es elemento del conjunto T. Luego, aquí, 4 pertenece a este conjunto. De repente, para verlo mejor, este conjunto le podemos llamar A. Entonces la pregunta sería, 4 ¿pertenece al conjunto A? Eso es cierto, porque aquí tengo un conjunto A con elemento 4. Por lo tanto, 4 pertenece al conjunto A. ¿Y qué haría de esa forma? Aquí, ¿qué pasa si este le denomino conjunto B? El conjunto B tiene como elementos 5 y 6. Entonces la pregunta es, ¿5 pertenece al conjunto B? Sí, correcto. Igual acá, de repente a este conjunto le llamo conjunto C. Los elementos del conjunto C es 1 y phi. La pregunta es, ¿phi pertenece al conjunto C? Sí. Listo. Así estaría quedando. Entonces, la relación de pertenencia es de elementos sobre el conjunto. ¿Pertenece o no pertenece? Sigamos. Dice, el vacío no siempre es elemento de un conjunto. Claro, como vemos acá, el conjunto T como elemento no contiene al FIPO, ¿no? En algunos casos podría serlo, pero no siempre se da eso. Ahora veamos la relación de inclusión. Esta relación se da siempre entre conjuntos. Ya nada tiene que ver los elementos. Entonces aquí podría ser así, ¿no? El conjunto A está incluido en el conjunto B. O podría ser, pues, que el conjunto A no está incluido en el conjunto B. Inclusión también es equivalente a decir contenido, ¿no? A está contenido en el conjunto B. O aquí A no está contenido en el conjunto B. Ya está, ahí está la definición. Tenemos el conjunto T con estos elementos. Por ejemplo, acá, de repente a esto le llamamos un conjunto A. Tenemos el conjunto A con un elemento que es el 2. Entonces la pregunta es, ¿el conjunto A está contenido en el conjunto T? Si el conjunto A está contenido en el conjunto T, significa pues que todos los elementos del conjunto A también es elemento del conjunto T. En este caso, tengo el conjunto A cuyo elemento es 2. Ese elemento 2 también es elemento del conjunto T. Por lo tanto, A está contenido en T.
Si a esto le llamamos B, conjunto B tiene como elemento al 4. Entonces la pregunta es, ¿el conjunto B está contenido en el conjunto T? Si observamos, tengo un elemento 4, pero entre llave. En cambio acá tengo un conjunto B con elementos solamente 4. Por lo tanto, diremos que conjunto B no está contenido en el conjunto T. Si esto le llamamos conjunto C, tengo el conjunto C cuyo elemento es 4 entre una llave. Y acá tengo como elemento del conjunto T 4 con una llave. Entonces diremos pues que el conjunto C sí está contenido en el conjunto T. A esto de repente le llamamos conjunto D. La pregunta es si el conjunto D está contenido en el conjunto T. Vamos a ver, 1 está en T, 2 también, 3 también, pero 4 sin llave no está en T. Por lo tanto, el conjunto D no está contenido en T. Si esto le llamamos el conjunto M, M estará contenido en el conjunto T. Veamos, 2, 3 son elementos de T, 4 con llave también es elemento de T, por lo tanto, todos los elementos del conjunto M también es elemento de T, significa que el conjunto M está contenido en T. Finalmente, un conjunto va a estar contenido en sí mismo, eso siempre va a ser cierto. Sigamos. Esta es la definición formal de contenido e inclusión. A está contenido en B, sí, solamente sí. Para cualquier X que está en el universo, X debe pertenecer a, entonces X pertenece a B. O sea, todos los elementos del conjunto A también va a ser elemento del conjunto B. Entonces diremos que A está contenido en B. Propiedad es importante. El conjunto vacío siempre va a estar contenido en cualquier conjunto que sea T. Eso es importante, no olvidarse. Y luego un conjunto está contenido en sí mismo. También propiedad importante, ¿sí? Relación de igualdad. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Pues cuando tienen los mismos elementos, ¿no? Por ejemplo, acá, de repente esto podría ser el conjunto A y este el conjunto B. El conjunto A es igual al conjunto B. Veamos cómo son los elementos. 1, 2, 3 y acá es 3, 2, 1. Tienen los mismos elementos, por lo tanto son iguales. Ya les había comentado anteriormente, el orden como ponga los elementos no interesa. ¿Sí? Entonces, esos dos conjuntos son iguales. Luego acá tengo un conjunto aparentemente con tres elementos, ¿no? Que son 4, 4, 4. Pero eso, como son elementos repetidos, simplemente equivale a este conjunto que tiene un elemento que es el 4. Conjuntos comparables. Dos conjuntos son comparables si uno de ellos está incluido en el otro. Por ejemplo, los naturales y enteros son comparables porque el conjunto de los naturales está contenido en los enteros. Digamos, conjunto potencia. Tenemos un conjunto A y el conjunto potencia de A va a estar denotado así, ¿no? P de A. ¿Y cómo son sus elementos? Dice, son los X, tales que ese X está contenido en A. O sea, los elementos del conjunto potencia va a ser todos los subconjuntos. ¿Correcto?
Muy bien, veamos acá un ejemplo. Tenemos el conjunto T con 3 elementos. Vamos a formar todos los subconjuntos de T. ¿Cómo se forman los subconjuntos? Lo primero es que a cada elemento le ponemos una llavecita, ¿no? Y así ya estamos generando los subconjuntos. Luego vamos a tomar 2 elementos, ponemos una llave, ¿no? De 2 en 2. Luego los 3 elementos a la vez ponemos una llavecita, también va a ser un subconjunto. Además, el conjunto vacío. Ya está. Entonces aquí tenemos todos los subconjuntos de T. Ya está. Ahí está. ¿Ven? Todos los subconjuntos de T. A partir de este conjunto T. Ya está. Ahora, cuando hablamos conjunto potencia de T, estos subconjuntos van a ser elementos del conjunto potencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría así? El conjunto potencia de T tiene como elementos a todos los subconjuntos de T. Y queda de esa forma. Fíjense acá, tengo estos subconjuntos de un solo elemento. Eso va a ser denominado subconjuntos unitarios. Luego acá tengo subconjuntos de 2 elementos. Ellos serán denominados subconjuntos binarios. Si tuviéramos subconjunto de 3 elementos, serán denominados subconjuntos ternarios. Muy bien. Lo que tenemos, fíjense, de todos los subconjuntos de T excepto el mismo, todo lo que me queda van a ser subconjuntos propios. Ahí tenemos. Tenemos algunas propiedades. El phi pertenece a potencia de T, cualquier conjunto que sea T. Como vemos acá, dentro de los elementos del conjunto potencia de T, aquí está el phi. Y eso siempre va a aparecer. El phi y el mismo conjunto T van a ser elementos del conjunto potencia de T. También el conjunto phi o el vacío va a estar contenido siempre en cualquier conjunto. ¿Sí? En este caso, potencia de T. Ya son las propiedades importantes. Luego el conjunto T también pertenece al conjunto potencia de T, ¿no? Eso lo estamos observando acá. El T es un elemento del conjunto potencia. Tenemos una observación. Consideremos un conjunto A tal que el cardinal de ese conjunto A sea n. Tenemos un conjunto A de n elementos. Entonces se cumple lo siguiente. El número de subconjuntos de A, si A tiene n elementos, va a ser dado de esta forma. 2 elevado a la n. El número total de subconjuntos de A va a estar dado por 2 a la n, donde n es su cardinal. Luego tenemos el número de subconjuntos propios de A. Va a ser 2 a la n menos 1. Luego tenemos el número de subconjuntos no nulos de A. También va a ser la misma formulita. 2 a la n menos 1. Luego tenemos número de subconjuntos unitarios de A. Habían dicho subconjuntos unitarios son aquellos que tienen un solo elemento. Entonces, en general, si el cardinal de A es n, entonces, ¿cuántos subconjuntos unitarios tendrá n? Perdón, el A. Va a ser el mismo n. Ahora, si A tiene n elementos, ¿cuántos
subconjuntos binarios tendrá el A? Eso va a estar dado por esta formulita. N por n menos 1 entre 2. Ahora, si me preguntan cuántos subconjuntos ternarios tendrá A, si el cardinal de A es n, pues va a estar dado por esta formulita. N por n menos 1 por n menos entre 6. Ya está. Entonces, esa es la formulita que no debemos olvidarnos. Es para hallar el número de subconjuntos. Bien, eso sería nuestro resumen. Algo rápido, vamos ya a ir con los problemas. Ya, cualquier inquietud, abran el micro. Si se puede enviar chat, no hay problema. Ya, entonces vamos al problema 1. Dice, de los siguientes enunciados, tenemos 4 enunciados. La pregunta es, ¿cuál o cuáles son proposiciones lógicas? Recordar, un enunciado que tenga un valor, ya sea verdadero o falso, es una proposición lógica. También recordar, un enunciado tipo pregunta, tipo deseo, tipo una orden o exclamación, ese tipo de enunciados no es proposición lógica. Muy bien, entonces veamos la primera. Dice, el 2024 es un número primo. De hecho, este enunciado tiene un valor. Y si tiene un valor, pues es una proposición lógica. Ya está. La segunda, entre comillas, ¿no? Es el enunciado. ¿Qué dice? Año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Ese es el enunciado. Es el nombre oficial del año 2024 en el Perú. Entonces, la pregunta es, ¿ese enunciado tiene o no tiene un valor? Sí va a tener un valor y de hecho el valor es verdadero, ¿no? Entonces, si es así, va a ser una proposición lógica. ¿Mm? Siguiente enunciado. Viva la patria, viva el Perú. Fíjense acá, ese enunciado es tipo exclamación porque hay signo, ¿no? Y si es así, pues no es una proposición lógica. La 4. Todos los números de la forma n al cuadrado son cuadrado perfecto. Aquí recordar, ¿cuándo un número es cuadrado perfecto? Cuando tiene raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, el 25, 36, 81, 100, etc. Son cuadrados perfectos porque tiene raíz cuadrada exacta. Entonces aquí lo que nos pregunta es, todos los números de la forma n al cuadrado son cuadrado perfecto. ¿Ese enunciado será o no será una proposición? Primeramente, aquí el n no nos indica qué representa. Si fuese un número, ¿qué tipo de número es? ¿Entero, natural, racional, real? No nos indica nada. Si fuera natural o entero positivo, podría ser, ¿no? O sea, por ahí de repente nos dice que n es un entero. Entonces, los cuadrados perfectos tenían esa forma. Pero aquí no nos dice que n es entero. Puede ser fracciones, ¿no? O puede ser un número real en general. Entonces, debido a ese hecho, es que este enunciado no va a ser una proporción lógica.
Por lo tanto, la 1 y la 2 son las únicas proposiciones. Sigamos. La proposición. Anthony ingresará a la universidad si y solo si estudia 10 horas diarias. Ese enunciado hay que representar simbólicamente. Para ello hay que identificar cuántas proposiciones simples habrá. Una proposición simple va a ser pues que Anthony ingresará a la universidad. Otra proposición simple sería Anthony estudia 10 horas. Solamente hay dos proposiciones en ese enunciado. Entonces llamemos P, Anthony ingresará a la universidad, y el Q, Anthony estudia 10 horas. Entonces, todo ese enunciado representar en función de P y Q. ¿Cómo quedaría? Pues así. Ahora, ese enunciado va a tener un resultado que es falsa, dice. Así. Ya está. A partir de ese dato, lo que se quiere es determinar qué valores podría tomar P y Q. Pero con este dato, lo único que se puede concluir es que P y Q son diferentes. Porque recuerden, este operador de sí solo sí me va a dar falso cuando son valores diferentes. Entonces, lo único que podemos considerar es que P y Q tienen valores diferentes. Así. Muy bien, entonces podemos asumir que P sea verdadero y Q falso, pues, ¿no? Siempre van a ser diferentes. Con sus valores podemos responder cada uno de estos enunciados. Entonces, este primero, ¿cómo quedaría? Anthony ingresará a la universidad y estudia 10 horas diarias. O sea, P y Q. Así quedaría ese enunciado. Reemplazando los valores que tenemos ahí, va a quedar así. Este operador, con estos valores, ¿qué resultado final me daría? Recuerden, este operador solamente en un caso daba falso. Perdón, verdadero. ¿Cuándo era verdadero? Cuando ambos tenían que ser verdaderos. El único caso. En los demás casos, falso. Entonces aquí tengo verdad y tengo falso, entonces eso me va a dar falso. Veamos el segundo. O Anthony ingresará a la universidad o estudia 10 horas diarias. O sea, aquí va a quedar o P o Q. Doble O. ¿Eso qué representa? El triangulito. Entonces así quedaría ese enunciado. Reemplacemos los valores que hemos asumido ahí. Con esos valores, este operador, ¿qué resultado me daría? Recuerden, este operador me decía, me va a dar verdadero si son valores diferentes. Y eso es acá, valores diferentes, por lo tanto el resultado es verdadero. La tercera, Anthony no ingresará a la universidad porque estudia 10 horas diarias. Mire, todo esto sería hasta ahí P, ¿no? No P. Y todo esto sería este Q. Pero aquí está esta palabrita. ¿Por qué? Eso hacía que se invierta el orden, ¿no? Así. Primero irá el Q, luego la negación de P. O sea, el 3 quedaría de esta forma. ¿Ve? Q entonces no P. Es por esta palabrita, porque cambia el orden, ¿no? Todo lo que sigue es como premisa y todo lo que está anterior como consecuencia. Y así va a quedar. Muy bien, ahí reemplazamos los valores y quedaría así. Este operador
la condicional con esos valores, ¿qué resultado me va a dar? Verdadero, ¿no? Ya está. Y eso es todo. Ya, sigamos. Un técnico de fútbol en una entrevista manifiesta: es falso que, si no es verdad que Dido metió gol y estuvo en offside, entonces no estuvo en offside o Dido metió gol. En todo ese enunciado hay que identificar cuántas proposiciones simples habrá. Una proposición simple sería, pues, Dido metió gol. Otra proposición, Dido estuvo en offside. Y nada más, hay dos proposiciones simples. Entonces asignemos así. P, Dido metió gol y Q, Dido estuvo en offside. Entonces todo este enunciado representar simbólicamente en función de P y Q. Fíjense acá, es falso que, hay punto y coma. Va a negar todo lo que continúa. ¿Y qué es lo que continúa? Si no es verdad, si no es verdad que, aquí hay otra negación, ¿ah? No es verdad que Dido metió gol y estuvo en offside. O sea, esta negación que está aquí es la negación de esta parte. Y aquí hay una negación más fuerte, ¿no? Que va a negar desde este punto y coma hasta el punto. O sea, más o menos va a quedar así. Esta negación está acá. Y todo este corchete, el corchete empieza acá y termina en este punto. ¿Sí? Y dentro del corchete, ¿qué hay? Aquí hay otra negación. No es verdad que Dido metió gol y estuvo offside. Entonces va a quedar así. La negación es esta. No es verdad que Dido metió gol y estuvo offside. Esa sería esta parte. Entonces, no estuvo en offside. Continúa. Así estaría quedando. Entonces, la negación de todo eso es esto que está acá. Porque hay punto y coma y hay que negar todo lo que sigue. ¿Y dónde termina? En el punto. Ya está. Después de esto, ¿qué sigue? O Dido metió gol. Y eso quedará así. Listo. Esa sería la representación simbólica de todo ese enunciado. Bueno, habrá que simplificar esto. Recordar la propiedad de la condicional que era así. ¿Esto a qué equivalía? La negación del primero o el segundo. Así. En este caso, todo esto será nuestra primera proposición y todo esto nuestra segunda. Aplicando esa propiedad, ¿cómo quedaría? La negación de esto. Pero doble negación va a quedar simplemente el paréntesis. Así. O esta segunda proposición, tal como está. Y la que sigue. Muy bien. Ahora, dentro de este corchete, ¿qué propiedad podemos aplicar? Mire, ¿qué pasa si yo cambio el orden y escribo así? No Q, O, Q y P. Todo este corchete que está aquí es equivalente a lo que he escrito acá. Solamente cambia el orden. Y simplemente cambio el orden para verlo más fácil. ¿Qué propiedad vamos a aplicar acá? Vamos a aplicar la propiedad de absorción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería? Fíjense, la negación de Q está afuera y dentro del paréntesis está el Q. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Queda esta negación de Q, este operador O,
y la otra proposición P. Se va a quedar así. No Q o P. O si quiere lo cambio el orden y quedaría P o no Q, que es lo mismo. Todo esto va a ser lo que está dentro del corchete. Así, ¿ve? Y sigue, ¿no? Lo demás. Luego en este corchete hay que aplicar Morgan, que hará la negación de P y doble negación, simplemente va a quedar Q. Así estaría quedando. Copiamos lo que sigue. Nuevamente en esta última línea, ¿qué propiedad aplicamos? La propiedad de absorción. Fíjense, P está afuera y dentro está su negación. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar este P, este operador y luego el Q. Así. Y acá, si quiere, cambiamos el orden. Propiedad conmutativa y quedaría así. Entonces, toda la expresión se ha reducido P o Q. Pero, ¿qué nos indica el P y el Q? Entonces, aquí sería, pues, Dido metió gol o estuvo en offside. Y eso corresponde solamente, pues, a la clave C. Y eso sería todo. Seguimos. Beatriz le comenta a su amiga Lucy, en el examen de admisión de la universidad hubo 4 preguntas de aritmética y de estas la cantidad de aciertos que tuve coincide con la cantidad de verdades que tiene la matriz principal de la tabla de valores del siguiente esquema. ¿Cuántas preguntas de aritmética acertó Beatriz? Pues vamos a construir nuestra tabla. Solamente hay 2 proposiciones, P y Q, ya está. ¿Cuáles son sus valores de esas proposiciones P y Q? Pues va a ser así, ¿no? Ya está. Aquí en este paréntesis habrá un primer resultado, otro resultado en este segundo paréntesis, y de esos 2 resultados, bajo este operador, un resultado final. Ese va a ser la matriz principal. Ahí veremos cuántos verdaderos o cuántos falsos quedan. ¿Sí? Ya empecemos con el primer paréntesis. Lo único que aquí hay que es cambiar el valor de P, ¿no? Su negación. Quedaría así. El valor de Q, copiamos lo mismo. Ahora, de acuerdo a estos valores, este operador triangulito, ¿qué nos va a dar? Recordar, si son iguales, me da falso, y si son diferentes, verdadero. Entonces aquí será verdadero, falso, falso, verdadero. Así estaría quedando. Vamos al segundo paréntesis, igual copiaremos valor de P y la negación de Q. Ya está. De acuerdo a esos valores, este operador que nos va a dar. Recordar, este operador nos decía, si son iguales, debe darme verdadero. Si son diferentes, falso. Entonces aquí va a ser falso, verdadero, verdadero y falso. ¿Ya está? Finalmente, de esos 2 valores, este operador, ¿qué me va a dar? Recordar, este operador solamente en un caso me daba falso, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. En los demás casos va a ser verdadero. Entonces acá va a ser falso, aquí será verdadero, verdadero y falso. O sea, queda así. Esa es la matriz principal o resultado final. Y ahí se observa pues que solamente hay 2 verdaderos y 2 falsos. La cantidad de verdaderos coincide con lo que había respondido Beatriz, ¿no? Y eso es todo.
Digamos, en cada proposición indique si corresponde a una tautología, contradicción o contingencia, en el orden que se indica. Tenemos esta primera proposición. O Carlitos estudia o no estudia. Acá simplemente hay una proposición, llamemos P. Ya. Entonces, ¿cómo quedaría este primer enunciado? O P o no P. O sea, aquí estaría quedando así, ¿eh? O P o no P. ¿Eso a qué equivale? El triangulito, ¿no? Así, ¿ven? Ya. Aquí siempre van a ser valores diferentes. Si es así, este operador que me da, verdadero. Y si es verdadero el resultado final, va a ser pues una tautología. La segunda, Carlitos ingresa a la universidad porque estudia. Mire, aquí sería P y acá, a ver, espera. Ingresa a la universidad, sería Q, ¿no? Q y luego estaría acá porque estudia. Pero por esta palabrita porque hace que cambie el orden, ¿no? Sería así. Este va a ser la premisa y esta es la conclusión. Por lo tanto, queda así, ¿no? Muy bien, entonces P, entonces Q. Como no sabemos los valores de P y Q, entonces algunas veces me va a dar verdadero, algunas veces me va a dar falso acá. Y si es así, pues se le va a denominar contingencia. Vamos a la última parte. Carlitos no estudia, pero estudia. O sea, sería no P y P. O sea, sí. Aquí siempre los valores van a ser diferentes y ese operador pues me va a dar falso. Y si es falso el resultado final, va a ser contradicción. Eso es todo. Seguimos. No hay opción para el chat, me parece. Dado el conjunto A. Además, este es conjunto potencia, dice A. ¿Cuántas de las siguientes proporciones son falsas? Primeramente hay que observar cuál es el cardinal del conjunto A. ¿Habrá algún elemento que se repite? Ninguno, ¿no? Todos los elementos son diferentes. Eso significa que el conjunto A tiene 4 elementos, ¿no? Tengo el 0, 0 entre llave, phi, 0 con phi entre llave. Hay 4 elementos, o sea, el cardinal de A es 4. Pues acá la primera nos dice que el cardinal de A es 2. Eso es falso, ¿no? Porque vemos ahí que es 4. La 2, mire, acá tenemos el símbolo de pertenencia. Significa lo que está aquí es un elemento del conjunto potencia de A. Recordar, los elementos del conjunto potencia son todos los subconjuntos. Ya, por ejemplo, acá en el conjunto A, elijo este 0 y este phi, ¿está bien? 0 y phi. Pongo una llave, entonces ya sería subconjunto de A. Y si es subconjunto de A, es elemento del conjunto potencia de A. Por lo tanto, esta segunda es verdadero. ¿Sí? La tercera.
Esta inclusión me indica que este es el conjunto vacío. Está contenido en el conjunto potencia de A. Eso es cierto por la definición. Habíamos dicho que el conjunto vacío va a estar contenido siempre en cualquier conjunto que sea acá. Potencia de A es un conjunto. Así es que por esa observación, la tercera es verdadera. Ahí vuelvo a indicar, ¿no? El vacío está incluido en todo conjunto. La 4. Este simbolito me indica que lo que está aquí es un subconjunto de A. Vamos a ver. Por ejemplo, acá un elemento de A es 0 con una llave. Ese es un elemento. Si yo pongo otra llave, ya quedaría 0 con doble llave. Ese sería subconjunto de A. Estoy trabajando con este elemento. Pongo una llave, ese sería ya subconjunto de A. Y eso es lo que está sucediendo acá. Por lo tanto, eso es cierto. Finalmente, este simbolito pertenece. Lo que está aquí me indica que es un elemento del conjunto A. Vamos a ver. 0 y 0 con llave. Todo eso entre llave. Mira, acá tengo 0, phi y la llave ahí. Pero no hay tal como está acá. Por lo tanto, así como está, no es elemento del conjunto A. Y eso es todo. Seguimos. Un docente decide formar grupos de trabajo con todos sus estudiantes del curso de Cálculo 1 y se percata que si realiza todos los grupos posibles de 2 y 3 integrantes, tendría en total 286 grupos. ¿Cuántos estudiantes tiene dicho docente en el curso de Cálculo 1? Entonces aquí vamos a considerar un conjunto, sería como el curso, y sus elementos sería la cantidad de estudiantes, ¿no? Ya. Entonces vamos a suponer que hay n estudiantes, o sea, tenemos un conjunto con n elementos. Luego acá dice, se va a formar grupos de 2 integrantes y 3 integrantes. Si yo formo grupo de 2 integrantes a partir de estos n estudiantes que hay, entonces lo que está indicando es que voy a formar subconjuntos de 2 elementos. También voy a formar subconjuntos de 3 elementos. Entonces, la cantidad de subconjuntos binarios más la cantidad de subconjuntos ternarios me va a dar 286. ¿Sí? Así. Total de grupo de 2 o 3 integrantes, 286, de acuerdo al dato. Pero si el grupo es de 2, se está refiriendo a subconjuntos binarios. Y si el grupo es de 3 integrantes, se refiere a subconjuntos ternarios. Esa suma es 286. Ahora, si tenemos un conjunto de n elementos, ¿cuántos subconjuntos binarios podré formar? De acuerdo a la definición que vimos, será n por n menos 1 entre 2. Esa sería esta parte, así. Ahora, si el conjunto tiene n elementos,
¿cuántos subconjuntos ternarios tendré? De acuerdo a la definición, eso va a quedar n por n-1 por n-2 entre 6. Así. Y todo eso es igual a 286. Solo queda resolver esta ecuación para ver el valor de n. Entonces, eso no debe ser problema, ¿no? Rápido podemos resolver. Y resolviendo, n vale 12. ¿Y n qué nos representa? El número de estudiantes, o simplemente un conjunto de 12 elementos. Entonces, lo que nos pedía es justamente, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tiene dicho estudiante en ese curso? Será 12. Y eso es todo. Seguimos. Julián se da cuenta que los conjuntos A y B tienen los mismos elementos, con X e Y números enteros. Si la suma de los elementos del conjunto B coincide con el costo de la obra maestra de Botticelli en millones de dólares. ¿En cuánto está valorizada dicha obra maestra en millones de dólares? Bueno, eso ya al final, ¿no? Lo que nos interesa es ver quiénes son los elementos del conjunto B. Pero de acuerdo al dato, los conjuntos A y B tienen los mismos elementos. Eso significa que los conjuntos son iguales. Partimos de ahí. Elemento del conjunto A, elemento del conjunto B. Pues simplemente hay que igualar adecuadamente, ¿no? ¿Quién con quién? Entonces, este primer elemento de A, que es 7y más 1, voy a igualar con el elemento de B, que es x por y menos 21. Y el otro elemento, que es 3x más 4, igualaré con 5y menos 24. Ya está, así estaría quedando. Tratamos de simplificar la primera ecuación. Va quedando así. El 22 lo descompongo en dos factores, 2 por 11. Y acá en segundo miembro factorizo el i y quedaría así. Entonces acá vamos a igualar adecuadamente. Y podría ser así, ¿no? Y que sea el 11, por lo tanto, x menos 7, que sea 2, eso significaría que x vale 9. Ya, ya está, con esos valores nos quedamos. Vamos a ver si estos valores son lo adecuado. Si es lo adecuado, entonces debe satisfacer esta segunda ecuación, ¿no? Vamos a verificar. Si satisface esta segunda ecuación, entonces estos son los valores adecuados. Ahí está. Reemplazando el valor de y, el de x, coinciden. Está bien. Entonces estos valores son los adecuados. Nos quedamos con eso. Entonces ahora vamos al conjunto B. Inicialmente sus elementos estaban de esa forma. Ahí reemplazaremos los valores de x e y quedarían así, ¿no? Una vez operado. B tiene como elementos 31 y 78. Luego lo que hay que hacer es suma de esos elementos. Al sumar me da 109. Y eso dice, pues va a coincidir con la obra maestra de Botticelli.
Y eso es todo. Profesor, disculpe una consulta. Sí, Cuando usted iguala el conjunto A y B y los elementos tienen que ser iguales, la única forma de probar, no, de realizar la igualdad es probando los valores, ¿no? ¿O hay otra forma más rápida? sí, porque ¿qué pasa? De repente acá puedo haber igualado esto con esto, no me va a convenir, ¿no? Por ejemplo, sería así, ¿no? 7i más 1 igual a 5i menos 24. ¿Qué pasa si trabajamos con eso? Aquí sería 2i y acá sería menos 23, sale negativo y no me sirve, ¿no? Igual con otro. Si es que la adecuada era hacer desigualdad. Es más, en esta última igual, ¿no? Aquí de repente puede haber sido la posibilidad 2 que sea para i, no esté claro, y luego el 11 que sea x menos i, no, menos 7. Eso significaría que x sería 18, ¿no? Y acá i vale 2. Ahora, ¿qué pasa si esos valores reemplazo en esta segunda ecuación? No va a cumplir la igualdad. Entonces, queda descartado. Nos quedamos tal como indica en esa presentación. ¿Mm? Listo. Gracias, profesor. Muy bien, sigamos entonces. Tenemos el conjunto A dado con sus elementos. Dice, tiene como único elemento al número que indica la perfección en la Biblia. Calcule i a la x que representa bíblicamente el número de Dios. Bueno, lo que indica acá este conjunto A es un conjunto unitario. Eso es el dato fundamental. Luego finalmente habrá que hallar esto, ¿no? I a la x. Y eso es lo que pide finalmente. Ya, si es un conjunto unitario, significa pues que esos elementos son iguales. Así. Entonces aquí, si yo trabajo con esta primera igualdad, se me va a complicar. Mejor trabajo con esta segunda igualdad. ¿Mm? Trabajemos en esta segunda igualdad. Lo único que he hecho es el x del segundo miembro pasar al primero, este uno que está en el primer miembro al segundo miembro, ¿no? Y va a quedar así. Luego aquí factorizo el x, va a quedar así. Acá simplemente le agrupo. Luego, este i menos 1 que está en el segundo miembro lo paso al primer miembro para luego factorizar. Estaría quedando así, vamos a hacer una línea. X por i menos 1. Luego todo esto lo paso al primer miembro y va a quedar así. Y en segundo miembro solamente me quedaría 2. Luego aquí factorizo el i menos 1. Si yo factorizo va a quedar x menos 1 igual a 2. Y eso es lo que aparece acá. Así ven. Ya está. Hasta ahí vamos bien. Ahora, en esta igualdad, en el primer miembro hay dos factores. ¿De acuerdo? En el segundo miembro también debería haber dos factores. Para que suceda eso, lo multiplicamos por un 1. Ya está. Entonces, hay que igualar adecuadamente los factores. ¿Mm? Aquí estaría quedando así, ¿no? Por 1 y no hay problema, no estamos alterando en nada. Entonces, una posibilidad sería pues que, bueno, esto sale a partir de acá, ¿no? X menos 1 que sea igual a 1 e y menos 1 que sea igual a 2. Y ahí es que salen estos valores.
La otra opción puede haber salido pues que x menos 1 sea igual a 2. Eso significaría que x vale 3. Y luego y menos 1 es igual a 1. Eso significaría que y vale 2, ¿no? Ahora, ¿con cuál nos quedamos? ¿Esto que está ya dado o esta posibilidad que he escrito? La posibilidad que he escrito no satisface. Lo vamos a ver luego. Antes de continuar, por ejemplo, estos valores no me sirven. ¿Por qué? Si yo reemplazo aquí en el conjunto A, fíjense, voy a trabajar acá. Sería 3 al cuadrado menos 1. El otro sería 3 por 2 más 1. El otro sería 3 más 2 más 2. ¿Qué me da operando? Aquí me va a dar 3 al cuadrado, 9 menos 1, 8. Acá es 7, acá es 7. O sea, al final quedaría 8 y 7. Es un conjunto de dos elementos. Ya no sería conjunto unitario tal como se indicaba. Entonces, esta posibilidad que he puesto acá queda descartado por eso, porque no me da el conjunto unitario. Entonces, trabajo con este valor, x2 y 3. Y reemplazando, ahí en el mismo conjunto A, operando, queda así. Y como vemos, pues es un conjunto unitario. Ya, entonces lo que queremos es y a la x reemplazando, va a quedar así, y eso es todo. Ya, seguimos. Problema 10. Tenemos tres conjuntos, A, B y C. Lo que hay que hacer es determinar los elementos de cada conjunto. Es lo primero que hay que hacer. El conjunto A tiene como elementos, o sus elementos tiene esta forma. 3x menos 1 entre 2. Y eso dice debe ser un número natural, tal es que x está en ese intervalo. Conjunto B, sus elementos también tienen la misma forma, 3x menos 1 entre 2, pero que cumple esta condición. X es natural y x está en ese intervalo. Elemento del conjunto C, 3x menos 1 entre 2. Es un número natural, tal es que cumple esta condición. X natural y x está en ese intervalo. Ya está, entonces empecemos con el conjunto A. A partir de la condición. Ya está, así está. Miren, los elementos de A tienen esta forma, 3x menos 1 entre 2. Eso debe ser un número natural, tal es que x está en ese intervalo. Esa condición la hemos copiado acá. La pregunta sería, ¿cuántos valores toma x en este intervalo? ¿Cuál sería la respuesta? Algunos dirán 6, pero eso no es cierto. Fíjense, acá en el conjunto A no me dice el x qué tipo de número es. No es entero, no es natural, no dice nada. Puede ser en general un número real. Entonces, un número real en cualquier intervalo va a haber infinito. O sea,
X tomaría infinitos valores en ese intervalo. Porque en ningún momento me dice que X es natural o entero. ¿Sí? Ya está. Entonces no hay que confundirse. Así como está, X tomaría infinitos valores. ¿Qué es lo que hay que hacer? A partir de esta condición o esta desigualdad, hay que construir esta expresión. 3x menos 1 entre 2. Eso es lo que hay que construir. Entonces, ¿qué hacemos lo primero? Multiplicaremos por 3 a cada término para mantener la desigualdad. Va a quedar así. Lo que sigue, le restamos menos 1 a cada término. Y va quedando así. Finalmente, dividamos entre 2 a todos. Ya está. Ya construí la expresión que yo quería. Y esta expresión que yo quiero, de acuerdo a la condición, debe ser un número natural. Entonces, veamos todos los números naturales que están en ese intervalo, entre 2,5 y 11,5. ¿Quiénes serían los números naturales? Empezará desde 3, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 11. Y ese van a ser elementos del conjunto A. Así. ¿De acuerdo? Esta expresión es un número natural de acuerdo a esta condición. ¿Y quiénes son los naturales en ese intervalo? Aquí están. Y ese va a ser, pues, el elemento del conjunto A. Muy bien, ya tenemos el conjunto A. Vamos al conjunto B. Los elementos tienen la forma 3x menos 1 entre 2, tales que cumple esta condición. Entonces, partimos de esta condición. Miren, fíjense acá, los elementos del conjunto B no me dice qué tipo de número es. Puede ser entero, fracciones, reales, etc. No dice, simplemente debe tener esa forma, dice. Pero aquí me condiciona, X debe ser natural y que esté en ese intervalo. Entonces, de estas dos condiciones, yo puedo hallar los valores para X. X naturales en ese intervalo, ¿quiénes serían? Estos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está, miren, de esta condición he hallado los valores para X que está acá. Ya está. Ahora lo que hay que hacer es cada valor de X reemplazar en esta expresión. Ya, para X2, aquí sería 3 por 2, 6, menos 1, 5. Entre 2 quedará 5 medios. Queda. Para X3, 3 por 3, 9 menos 1, 8. Entre 2, 4. También queda así. Para cada valor de X reemplazando acá, vamos a encontrar elementos de B. Y va a quedar así. Esos serían los elementos del conjunto B. Como ven, hay fracciones, también enteros. Ya está, ya tengo B. Ahora determinemos los elementos del conjunto C. Sus elementos tienen esta forma, 3x menos 1 entre 2, y ese debe ser un número natural, que cumple estas condiciones. X es natural y además está en ese intervalo. Esta condición es exactamente igual a esta condición en el conjunto B. Entonces, X naturales que están en ese intervalo, yo puedo determinar rápidamente. ¿No? Va a ser los mismos valores que hemos encontrado acá. Así. Ya está. Ahora veamos qué valores de X que está acá, al reemplazar en esta expresión, me genera un número natural. Por ejemplo, si X fuera 2, si yo reemplazo acá, 3 por 2, 6, menos 1, 5 medios. No es natural. Entonces, X2 no me sirve. Para X3, 3 por 3, 9, menos 1, 8. Entre 2, 4. Esto sí va. Me sirve. Para X4, 4 por 3, 12, menos 1, 11. Entre 2 queda fracción. No me sirve. Para X5, 3 por 5, 15, menos 1,
14 entre 2, 7. Entero, eso está bien. Para x6, 3 por 6, 18 menos 1, 17 entre 2. No es entero, no me sirve. Finalmente, para x7, 7 por 3, 21 menos 1, 20 entre 2, 10 me da entero. Esto sí. Entonces solamente necesitamos x3, x5, x7 y reemplazando ahí me da entero y esos enteros son los elementos del conjunto C. Ya está. Entonces ya tengo los tres conjuntos, cada uno con sus respectivos elementos. Nos tratemos de responder o verificar las alternativas. La alternativa que dice, los tres conjuntos son iguales. Eso es falso, ¿ve? Como vemos, son completamente diferentes. La B, los tres conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Falso. Aquí hay más elementos, ¿no? Son diferentes. También es falso. La C, dice el conjunto C está contenido en B. A ver, sí, esto es cierto, está contenido en B. Pero aquí hay otro dato. El conjunto B está contenido en A. Eso es falso, porque aquí hay fracciones, en cambio en A no hay fracciones. Así es que esta parte no está contenida. Por lo tanto, la alternativa C también es falso. Vamos a la D. El cardinal de B dice es igual al cardinal de A entre 3. ¿Cuánto es el cardinal de A? 9. 9 entre 3, 3 sería. O sea, y veamos el cardinal de B, ¿cuánto es? Cardinal de B es 6. Aquí sería 6 y acá es 3, no se da la igualdad, por lo tanto este es falso. Vamos a la E. Cardinal de B entre 2. El cardinal de B es 6. Entre 2 me da 3. Y el cardinal de C también es 3. Por lo tanto, la E sí es verdadera. Listo. Entonces, fíjense, aparentemente los elementos de cada conjunto tienen la misma forma, ¿no? 3x menos 1 entre 2. Pero acá en conjunto A es natural, acá en la C también es natural, hasta ahí van coincidiendo, pero acá en las condiciones ya varía, ¿no? Acá X está en ese intervalo, no me dice cómo es el X, por lo tanto hay infinitos valores para X. En cambio acá me dice que es natural y está en ese intervalo. Entonces ya ahí hace diferente, ¿no? Igual acá en el B, 3x menos 1 entre 2, aparentemente son iguales. Pero aquí no me dice si ese número es natural. Acá en la A sí me dice que es natural. Entonces ahí ya hace diferencia. Ahora la B con la C, las condiciones son iguales, pero aquí no me dice qué tipo de número es. En cambio acá en C sí me dice que es natural. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? No son iguales, ¿eh? Bien, jóvenes, terminamos a tiempo. Les voy a dar las respuestas de la tarea. Ahí están las claves. Traten de conseguir un libro de problemas para que sigan resolviendo más y más problemas, ¿eh? Cuanto más práctica, mejor para ustedes, ¿eh? Profesor, una consulta. Sí, Para San Marcos y ese tipo de preguntas, ¿qué editorial recomienda? mire, cualquier libro que consigan. Algunos autores venden así un libro gordo, ¿no? Donde incluye aritmética, geometría, trigo.
álgebra y un poco de razonamiento. Eso sería un solo, también les va a costar menos, ¿no? Si compran así por separado, les saldría más caro. En cambio, hay algunos que venden así todo en uno y les saldría un poco menos. Es un libro gordo, hay varios autores, ¿ah? Así que cualquier libro que encuentren, resuelvan, practiquen bastante. Bien, jóvenes, ¿qué haremos por acá? Gracias por la atención y nos vemos la siguiente. Listo, jóvenes. Cuídense. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. No está activo el chat. Bueno, listo. Nos vemos. Cuídense.